Hostia, chavales, volvemos a la carga con más ciencia. Muy buenas a todos, fieras. Aquí está Muriel, vuestro biólogo de confianza, listo para otra aventura. Hoy no vamos a hablar de animales adultos, sino de cómo se forman esos animales. Vamos a meternos en un mundo microscópico, un universo que se desarrolla dentro de un huevo o del vientre de una madre. Hoy, amigos, vamos a hablar de embriología. Suena a cosa de científicos locos, pero es una de las ramas más fascinantes de la biología. Es el manual de instrucciones de la vida. Vamos a descubrir cómo una simple célula se convierte en un corazón que late, en un cerebro que piensa, en unas alas que vuelan. La embriología es la historia de cómo todos nosotros, y todos los animales del planeta, empezamos nuestro camino. Vamos al lío, que esto empieza ya. La ciencia de los comienzos. ¿Qué coño es la embriología? Es la ciencia que estudia el desarrollo de un bicho desde que es un cigoto hasta que nace. Un cigoto es la primera célula que se forma cuando el espermatozoide fecunda el óvulo. La embriología estudia cómo esa célula se transforma en un organismo completo, ya sea un pollo, una rana o un ser humano. Es como ver los planos de un edificio y luego ver cómo lo construyen ladrillo a ladrillo. Entender la embriología es entender la vida misma y muchas enfermedades congénitas. Es el making of de un ser vivo. Durante las primeras fases, un embrión de pollo, de tortuga y de humano se parecen un montón. Esto nos da pistas sobre nuestros antepasados comunes y demuestra que todos venimos de la misma raíz evolutiva. Es la base de todo. Esto de la embriología no es nuevo, que conste. El primero en investigar fue Aristóteles, allá por el siglo IV a.C., abriendo huevos de gallina para ver cómo se formaba el pollito. Luego, en el siglo XVII, con la invención de las lentes, Malpighi empezó a ver detalles increíbles en los huevos de pollo. Pero el gran salto llegó en el siglo XIX, con Carl Ernst von Baer, el padre de la embriología moderna. Von Baer descubrió que los embriones de distintas especies se parecen mucho al principio, y formuló las leyes de von Baer. Desde entonces, la genética y la biología molecular han revolucionado el campo. Hoy podemos ver en tiempo real cómo se dividen las células y qué genes se activan para formar un ojo o un dedo. Incluso podemos manipular ese desarrollo en el laboratorio. Todo empezó con la curiosidad de un griego, y hoy desentrañamos los secretos más profundos de la vida. Un viaje increíble. Muy bien, fieras, ya sabemos qué es la embriología y un poco de su historia. Todo empieza con la fecundación, la unión del espermatozoide y el óvulo crea el cigoto, la célula con toda la información genética. Luego viene la segmentación. El cigoto se divide en 2, 4, 8, 16 células, y así sucesivamente. Estas células, llamadas blastómeros, al principio son todas iguales y forman una pelotita compacta llamada mórula. Después, se forma una cavidad interna y la estructura se llama blástula o blastocisto en mamíferos. En el blastocisto, una masa celular interna formará el embrión y la capa externa ayudará a crear la placenta. Todo esto ocurre sin que el embrión crezca de tamaño, solo se multiplica el número de células. Es una fase de pura multiplicación, creando los ladrillos para la construcción que vendrá después. Si algo falla aquí, el desarrollo se detiene. Es el primer gran reto que supera todo ser vivo. De una sola célula a miles, perfectamente organizadas, así empieza la vida. Sección anexo, poniendo los cimientos. Gastrulación y neurulación. Tras la segmentación, llega la gastrulación. La blástula se reorganiza para formar 3 capas germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo dará lugar a la piel y el sistema nervioso. El endodermo, al sistema digestivo y respiratorio. El mesodermo, a músculos, huesos, sangre y corazón. Es una coreografía celular que define el futuro del organismo. Luego, la neurulación. Una parte del ectodermo se pliega y forma el tubo neural, precursor del cerebro y la médula espinal. Si este tubo no se cierra bien, pueden ocurrir malformaciones graves como la espina bífida. En pocos días, pasamos de una bola de células a un embrión con un plan corporal básico.
Ya hay arriba y abajo, delante y detrás. La gastrulación y la neurulación son los momentos en los que las células eligen su destino. A partir de aquí, solo queda empezar a construir los órganos. Todo se decide en estos primeros pasos. El camino está trazado. Una vez que tenemos los cimientos, empieza la organogénesis, la creación de órganos. Las células de cada capa germinal se agrupan y diferencian para formar todos los órganos y sistemas del cuerpo. El mesodermo forma el corazón, que empieza a latir muy pronto. El ectodermo forma el tubo neural, que será el cerebro y la médula espinal. El endodermo da lugar al tubo digestivo y órganos asociados. Todo ocurre a la vez, en una coordinación perfecta. Al final de la organogénesis, el embrión ya tiene todos sus órganos principales esbozados y empieza a parecerse al animal que será. A partir de aquí, solo queda crecer y madurar. Vale, Muriel, muy bonito, pero ¿para qué sirve saber esto? En medicina, entender el desarrollo embrionario es clave para prevenir y tratar enfermedades congénitas. Por ejemplo, el ácido fólico es fundamental para que el tubo neural se cierre bien y evitar la espina bífida. Las ecografías durante el embarazo aplican embriología en tiempo real. En veterinaria y ganadería, la embriología mejora la reproducción asistida y ayuda a conservar especies en peligro. Técnicas como la fecundación in vitro permiten salvar animales que no podrían reproducirse en la naturaleza. Además, el estudio de células madre embrionarias abre la puerta a la medicina regenerativa, crear tejidos y órganos en el laboratorio. Es un campo con debates éticos, pero con un potencial brutal para la medicina. La embriología está en la base de la salud, la conservación y la investigación. Saber cómo empieza la vida nos da herramientas para cuidarla. Ahora que ya sois casi expertos, os cuento algunas curiosidades de la embriología. Todos los humanos, en una fase temprana, tenemos cola. Luego desaparece, pero es una prueba de nuestra herencia evolutiva. También tenemos arcos faríngeos, que en peces se convierten en branquias y en nosotros en mandíbula, oído y laringe. Los gemelos idénticos surgen cuando un cigoto se divide en dos masas celulares, creando clones naturales. Dependiendo del momento de la división, pueden compartir o no la placenta. En reptiles como cocodrilos y tortugas, el sexo lo decide la temperatura de incubación, no los cromosomas. Temperaturas altas o bajas determinan si nacen machos o hembras. Esto se llama determinación del sexo por temperatura. La embriología está llena de sorpresas que muestran lo increíblemente flexible que es la vida. La naturaleza siempre encuentra formas locas de hacer las cosas. Bueno, fieras, hasta aquí el viaje de hoy, alucinante al mundo de la embriología. Hemos visto cómo de una célula sale un bicho completo, con corazón y cerebro. Todos compartimos un pasado común que se ve en nuestros embriones. Y hemos entendido por qué esta ciencia es tan importante para la medicina, la conservación y para entendernos a nosotros mismos. Espero que hayáis flipado y que ahora, cuando veáis un huevo, penséis en toda la magia que ocurre ahí dentro. La ciencia es aventura, es descubrimiento, es la herramienta para entender el milagro de la vida. Aquí, en este canal, vamos a seguir explorando juntos. Y hablando de aventuras, en el próximo video nos vamos al mar, biología marina, arrecifes, criaturas abisales, ballenas y tiburones. Preparad el bañador, que nos sumergimos en las profundidades. Un abrazo fuerte, cuidad a los bichos y nunca dejéis de aprender. Nos vemos en el próximo video.